Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Déjenme, les comparto la guía, la liga, perdón. Muy bien, excelente. Muy bien, licenciado, esta es la cuarta clase que tenemos, ¿sí? La cuarta clase que tenemos, prácticamente nos quedan dos clases más y terminamos la materia de procesal penal. Estuvimos viendo, licenciados, lo que es control de la detención. Y hoy vamos a ver algo importante, los medios de prueba, los datos de prueba y prueba. Licenciados, antes de llegar a de continuar con perdón, antes de continuar con el control de la detención, me gustaría explicar los datos de prueba, los datos de prueba, medios de prueba y prueba. ¿En qué momento se, se origina cada uno de estos? ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a compartir la pantalla. Pero antes vamos a buscar el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque eso les dejé una tarea, licenciados, revisé algunas tareas y dije, bueno, está bien, pero tenemos que leer un poquito más, licenciados. Acuérdense que esto es de lectura. Nada más nos vemos un día en la semana y de ahí ya no nos volvemos a ver, ¿sí? Yo les sugiero, este, que, que leamos un poquito, ¿sí? Aseguramiento de bienes. Este, Vamos con el artículo número 259, si no mal recuerdo. 259, licenciados. Aquí está. No sé si ustedes vieron, revisaron acá el Código Nacional de Procedimientos Penales. Les repito, licenciados, les repito, sí, por favor, lean el Código Nacional de Procedimientos Penales. Voy a compartir la pantalla. Por favor, listo. Léanlo, licenciados. Este, Investiguen, porque aquí está el meollo del asunto. Esto, licenciados, pueden sacar a sus clientes de la cárcel si es que pretenden, ser litigantes, licenciados. Bueno, esto yo se los dejé de tarea. Les dije les dejé un video y que de ese video me explicaran esta parte. Vi que algunos, pusieron algunas cosas. Sinceramente, licenciados, pues aquí está el artículo 259, los datos de prueba, medios de prueba y prueba. ¿Sí? Así que, licenciados, vamos a entrar en materia. ¿Sí? Bueno, artículo 259 dice, cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito.
Escuchen bien lo que dice. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. ¿Sí? Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad a juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este código y en la legislación aplicable. No nos olvidemos, y yo se los dije en la clase pasada, no lo sé, que nuestros elementos de seguridad deben de tener conocimiento de qué, de criminalística de campo, que nuestros elementos de seguridad, licenciados, o sea, el primer respondiente, el que llega, el primero, tiene que saber criminalística de campo. ¿Cuál es la criminalística de campo, licenciados? Es el acordonamiento, primer respondiente, vamos a asegurar todos los indicios, fotografiar, ¿sí? Y esos indicios nos van a llevar a qué? A hacer pruebas. Son pruebas que encontramos en el lugar del hallazgo, ¿sí? Pero si mi elemento de seguridad desconoce esa parte, si mi elemento de seguridad, ¿sí? No tiene una capacitación previa, si mi elemento de seguridad desconoce totalmente qué es una criminalística de campo, pues va a contaminar el lugar del hallazgo. ¿Mm? Va a contaminar todo. Así que, licenciados, es allí donde nosotros como abogados comenzamos desde el primer inicio, control de la detención, luego control de la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso y así sucesivamente. Pero ese es algo muy importante. Los datos de prueba, los medios de prueba, ¿sí? Y prueba. Dice, los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este código y en la legislación aplicable. Para efectos del citado, para efectos, perdón, del dictado de la sentencia definitiva, solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este código. ¿Sí? El antecedente de investigación es todo registro incorporado a la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Repito, licenciados, el antecedente de investigación es todo registro incorporado a la carpeta de investigación que sirve para el sustento para aportar datos de prueba. Y es aquí en el artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y prueba. Dice, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Vamos a llamarle un dato de prueba, ¿sí? Aquel contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Por eso, el dato de prueba es la formación inicial a la referencia a ese medio de prueba. Es una referencia al contenido de una fuente de información que aún no está presentada formalmente en el juicio, que no se desahoga. Una fuente de información puede ser qué cosa. Podemos tener certificados médicos,
tenemos documentales públicas o privadas certificadas que lo tenemos allí, ¿sí? Una prueba de balística, de grafoscopía, dactiloscopía, pero que esta, ¿sí? Aún no se ha desahogado ante el órgano jurisdiccional. Que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Por ejemplo, podemos tener una cuestión de lesiones, ¿sí? Una cuestión de lesiones. Y estas lesiones fueron provocadas por un objeto punzocortante. ¿Ok? Un arma blanca, objeto punzocortante, un cuchillo, una navaja, no sé. Lesionó a una persona y dice que ese dato de prueba tiene que advertirse de manera idónea y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Si yo tengo un dato de prueba, una persona que fue lesionada por un arma blanca, entonces voy a ofrecer como dato de prueba, ¿qué cosa? Si tengo en ese momento el objeto punzocortante, ese es el dato de prueba, ¿ah? Donde están las huellas del objeto, del sujeto donde cometió la agresión, ¿sí? Porque no voy a ofrecer un dato de prueba con una pistola. Si me se está diciendo que fue lesiones por un objeto de arma blanca, ¿qué tiene que ver la pistola? Entonces, el dato de prueba que voy a ofrecer, si es la pistola, ¿es idóneo? ¿Es pertinente? ¿Es razonable la existencia de un hecho delictivo? No, pues no, porque la persona fue lesionada por un objeto punzocortante. ¿Sí? Entonces no. ¿Estamos? Dice, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierte idóneo y pertinente, ¿sí? Para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces, el objeto punzocortante que yo estoy ofreciendo como dato de prueba, ¿sí? Es idóneo, es pertinente, se establece razonable, que es razonablemente a la existencia de un hecho delictivo, sí, ahí está, hay una lesión de un objeto punzocortante y aquí están las huellas del sujeto en el objeto punzocortante, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se le llama datos de prueba? Al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Ah. ¿Cuál es la función? Sirve para establecer la existencia de un hecho delictivo y la posible participación del imputado, basándose en la idoneidad y pertinencia del antecedente. ¿Ok? Ahí está el dato de prueba.
Ahora vamos con los medios o elementos de prueba. Los medios de prueba. ¿Qué me dice con los medios de prueba? Son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Ok. Los medios o elementos que prueban, elementos de prueba, son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Entonces, ¿en qué momento se les llama, ¿sí?, medios de prueba? Esos medios de prueba son fuentes de información utilizadas para reconstruir los hechos. ¿Cuál es la función? Se desahogan en una audiencia bajo los principios de inmediación y contradicción para que el juez pueda obtener un conocimiento cierto sobre los hechos de la materia de la acusación. ¿Sí? Esos son los medios de prueba. ¿Sí? Ahora vamos con las pruebas. Estos medios de prueba se tienen que desahogar ante la audiencia y ya quedan establecidas. ¿Sí? Ya quedan establecidas, licenciados. Si se desahogan en el juicio, ya quedan establecidas, se les denomina medios de prueba. Se desahogan en una audiencia bajo los principios de inmediación y contradicción para que el juez pueda obtener un conocimiento cierto sobre los hechos en la materia de la acusación. ¿Estamos? Bueno, continuamos entonces. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto, aprobable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre hechos, materia de la acusación. Entonces, ¿sí?, decimos que se le denomina prueba todo conocimiento cierto, probable sobre un hecho. O sea, ya se le va a denominar prueba. ¿Por qué? Porque ya fue desahogado ante un juez, ya tiene valor jurídico. ¿Ah? En ese momento se le denomina prueba. Ok. Dice el artículo 262, licenciados. Artículo 262. Derecho a ofrecer medios de prueba. Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en este código. Ya hicimos los datos de prueba, estos ya se desahogaron y como ya se desahogaron, se convirtieron como que medios de prueba. ¿Estamos? Licitud probatoria. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desalojados en proceso a los términos que establece este código.
Entonces, ¿qué dijimos, licenciados? Los datos de prueba deberán ser obtenidos, producidos, reproducidos lícitamente, todo lícitamente. ¿Por qué? Porque dice el artículo 262, licenciado. Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en este código. Ok, continuamos. Derecho a ofrecer medios de prueba. Derecho a ofrecer medios de prueba. Derecho a ofrecer medios. Dice, las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en este código. 263, licitud probatoria. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este código. ¿En qué momento vamos a tener una nulidad de la prueba? ¿Sí? Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenido con violación a los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Nulidad de la prueba. Dijimos que esta se considera una prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenido con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. ¿Ok? Valoración de los datos de prueba. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas. De manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base a la percepción conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Muy bien. Entonces, ya dijimos en qué momento se le denomina datos de prueba, medios de prueba y prueba. ¿Sí? Ya lo sabemos, licenciados. Pregunta de examen, explique en qué momento se le denomina un dato de prueba, un medio de prueba, perdón, y prueba. ¿En qué momento? Ah, los datos de prueba se les denomina así cuando todavía no se han desahogado ante el órgano jurisdiccional. Ok. ¿Dudas ahí con los datos y medios de prueba, licenciados? Hablen hoy o callen para siempre. Muy bien, vamos a compartir la pantalla nuevamente. Vamos a dejar de compartir esta y vamos a seguir compartiendo esta.
Perfecto. Ah, Ahora vamos con la audiencia de control de la detención. Audiencia de control de la detención, licenciados, que es la que venimos viendo y prácticamente ya la vamos a terminar. Denme un segundito, tenemos fallas técnicas. Denme un segundito, licenciados, por favor. Muy bien, muy bien, ya estamos acá. Audiencia de control de la detención. Ya vimos, a ver, licenciados, ya vimos que en la audiencia de control de la detención no nos interesa si el sujeto es culpable o no, simplemente nos interesa si fue legal la detención o no fue legal la detención, ¿sí? Si fue legal, el juez va a determinar la legalidad de esta y va a proceder a ratificar la detención. Si no, va a determinar qué cosa, la libertad inmediata. Siempre, licenciados, vamos a ver los tiempos de la detención, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces las malas prácticas, la fiscalía los lleva a dar una vuelta y les da sus tehuacanazos, ¿no? Pero en esta parte no puede ser así. Este, continuamos. Vimos la clase pasada la identificación de las partes, cómo está, ¿sí, no? Exponer las razones para las que la ratifican. Muy bien. Y es aquí donde vamos a platicar tantito. A ver si nos da tiempo. El tiempo se va corriendo, va pasando volando. Ujú. Va pasando volando el tiempo, licenciados. La apertura de la audiencia de verificación que el imputado conoce sus derechos. La apertura de la audiencia de control de la detención. Al principio, ¿cómo se llega a la audiencia de control de la detención? Licenciados, se llega de la siguiente manera. Ya dijimos, estamos retroalimentando, dijimos lo siguiente. Se llega por flagrancia o caso urgente. Ser dentro de las 48 horas, explicar los casos de excepción, solicitar al órgano jurisdiccional dicha audiencia y el órgano jurisdiccional de inmediato celebrará la audiencia correspondiente. Esto es de manera inmediata, licenciados. En segundo lugar, ¿quiénes asisten a la audiencia de control de la detención? Ahí en el examen, licenciado, les voy a decir quiénes son los sujetos dentro del juicio. Los sujetos dentro del juicio está el juez de control, Ministerio Público, detenido, defensa y el auxiliar de sala. ¿Quién es el juez de control? Pues es el que dirige la audiencia y resuelve la petición del Ministerio Público. Ministerio Público es el responsable de justificar la detención. Es el representante social y es el que justifica la detención. El detenido, sujeto privado de la libertad, así es. La defensa, quien planea la estrategia que más favorezca para una adecuada defensa.
¿Estamos? Identificación de los intervinientes. Como ya vimos en el video anterior, licenciados, las partes se procedieron a identificar, ¿sí? Y esa cara nos hace una pregunta, licenciados, y se las hago a ustedes. ¿Cuántos fiscales del Ministerio Público pueden asistir a la audiencia de control de detención? ¿Cuántos? Ninguno. No existe una restricción en cuanto al número. Claro está que intervendrán en la audiencia de la forma ordenada y sin arrebatarse el plan. ¿Cuántos fiscales? No existe una restricción. Pueden estar dos, tres, cuatro, cinco, siempre y cuando intervengan en la audiencia de forma ordenada sin arrebatarse la palabra. ¿Estamos? Vayan tomando nota de esto, licenciados. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende el examen. Por favor, ¿sí? Lean su Código Nacional de Procedimientos Penales. Léanlo, por favor, licenciados. Es muy, muy interesante. ¿Mm? Aunque me digan, no, es que yo no voy a ser este penalista, voy a hacer esto. Sí, pero mientras son peras y son manzanas, tienes que conocer de esta parte, licenciados. Tienen que conocer. Continuamos. ¿Cuáles son los datos de identificación que el Ministerio Público debe proporcionar al juez de control en la audiencia de control de la detención? Nombre y apellido completo. Nombre del gafet, el domicilio para oír y recibir notificaciones y la dirección de un correo electrónico. ¿Sí? ¿Cuántos defensores pueden acudir a la audiencia de control de la detención? Ya vimos cuántos fiscales pueden acudir, pueden ser uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos defensores? No existe una restricción con el número de abogados, por lo que se aplicará lo mismo que el Ministerio Público. De manera ordenada pedirán la palabra y nunca arrebatarse a ella. ¿Sí? Ok, seguimos. ¿Cuáles son los datos que debe dar el abogado defensor? Ya se identificó el Ministerio Público, cuáles son sus datos. Ahora le corresponde la defensa, el abogado de... ¿Cuáles son los datos que debe de dar el abogado defensor? Nombre, apellidos completos, número de cédula, dirección para recibir notificaciones y correo electrónico. Lo mismo que el fiscal del Ministerio Público. En el caso que el imputado, debemos tomar en cuenta tanto el artículo 16 en su párrafo segundo de la Constitución y 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que trata sobre la protección de los datos personales y la recopilación de datos por el encargado de sala previo a la celebración de la audiencia, siendo un derecho la publicidad de dichos datos por parte del imputado. Bien, ya vamos a terminar. Sin embargo, los datos que solicitan son
Nombre, sobrenombre o apodo, edad, estado civil, religión, escolaridad, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y hora de nacimiento, domicilio. Ok, continuamos. Verificación que el imputado conoce sus derechos. Y eso lo vimos en el video, ¿sí? Donde el juez le pregunta, ¿conoce tus derechos? ¿Sí o no? Dice no, en ese momento se le otorgan esos derechos. ¿Y cuáles son esos derechos, licenciados? ¿Cuáles son esos derechos? Esos derechos son derecho a la presunción de inocencia, derecho a declarar o guardar silencio, derecho a ser informado de los cargos que se le imputan y los derechos que le asisten. ¿Ok? Derecho a ser juzgado en una audiencia pública por un juez, derecho a que le sean facilitados los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, derecho a una defensa adecuada, derecho a ser juzgado en audiencia pública por un juez. Vamos con lo último. Derecho a la no prolongación indebida de la prisión preventiva, derecho a conocer los motivos de su detención, derecho a tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona familiar, asociación, agrupación o entidad a la que desee informar de su detención. Ese es un derecho también. Siguiente. Derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma español. Derecho a entrevistarse con su defensor o antes. Ok. Derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende lo que habla el idioma español. Derecho a entrevistarse con su defensor antes de decidir si declara o se abstiene de hacerlo. Derecho no a ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad. Derecho a solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tengan a su cargo. Muy bien. Lo vamos a dejar acá, licenciados. Ya me llegó la hora, los 40 minutos. Licenciados, les comento, por favor, realicen sus tareas. Si tienen dudas, adelante. Comenten, por favor, licenciados. La verdad me da mucha pena, no lo sé, de que no, no todos ingresan, ¿no? Entiendo que tienen sus múltiples actividades, pero no todos ingresan a la plataforma. Así que, por favor, licenciados, yo les suplico que sigan avanzando con sus tareas. Nada más nos quedan dos clases y concluimos la materia. Que pasen buenas noches, licenciados. Nos vemos la siguiente clase.